Telepacífico presenta, celebrando el Día del Periodista, invitamos a los apasionados a esta profesión a una charla poderosa. El periodismo, retos, narrativas e inteligencia artificial. Con los expositores Eva González Tanco, Ana María Saavedra, Andrés Felipe Castañeda. Buenos días, bienvenidos todos a este conversatorio en homenaje al Día del Periodista. Estamos en el Teatro Estudio de Telepacífico. Muchas gracias a todos los asistentes. Esperamos que esta charla pueda ser de su agrado y que sea compartida también a todos los que nos ven desde sus casas, que hoy no han podido venir hasta este precioso Teatro Estudio en Telepacífico. Estoy rodeada de mi colega Andrés Felipe Castañeda, con quien compartimos trabajo en la Universidad del Valle. Buenos días, Andrés Felipe. Hola Eva, hola a todos. Creo que este va a ser un espacio interesante para conversar sobre nuestra profesión, que es el periodismo. Andrés Felipe es profesor de periodismo, precisamente de periodismo audiovisual también. Entonces, somos los encargados de intentar también propender por la mejora, ¿no?, del periodismo. Igual que Ana María Saavedra, que es la directora de Colombia Check, también periodista, una organización muy reputada, ¿no?, en el ámbito del chequeo, de la verificación informativa, y con la que vamos a tener oportunidad de resolver un montón de dudas. Buenos días, Ana María. Hola a todas y todos, y muchas gracias por la invitación. Y también aprovecho para desearle feliz día a mis colegas que todos los días están en la lucha de este trabajo tan complejo, con tantos retos, pero a la vez tan bonito. Yo creo que estamos los tres muy contentos, además de estar en un espacio regional, en un canal regional, ¿no? Somos muy convencidos de la fortaleza y del poder transformador de la comunicación de proximidad, local. Entonces, estar en un lugar como Telepacífico, un canal regional, creo que nos seduce a todos. Hay que agradecer, por cierto, a Colombia Check, a la Gobernación, al Ministerio de las TIC y a la Universidad del Valle del Cauca, que nos ha permitido estar hoy aquí. Yo soy Eva Tanco, también soy profesora en Univalle, en este caso más vinculada a la radio y a los movimientos sociales. Vamos a intentar realizar un conversatorio entre los tres, intentando discernir qué es lo que tenemos que hacer bien o mejor para afrontar los retos, que son un montón en nuestra profesión, que nos permitan ir avanzando en la mejora de la calidad y en la profundización de nuestra responsabilidad social también. Queremos abordar esos retos sobre cómo contamos el ejercicio periodístico, desde qué punto de vista lo abordamos, con qué ética profesional lo hacemos también y con qué herramientas. Andrés. Bueno, yo quisiera empezar poniendo, digamos, la importancia en las audiencias. Creo que es algo que en efecto todos los días como periodistas nos estamos pensando, y que creo que debemos detenernos un poco más en quiénes son nuestras audiencias y quiénes queremos que sean nuestras audiencias. Si pensamos que estamos hoy en día dirigiéndonos a unas audiencias juveniles también, que han venido de un proceso de digitalización del mundo, que han nacido en ese proceso de digitalización, yo creo que esas audiencias están acostumbradas a una lógica de multipantalla. Yo creería que como periodistas debemos pensarnos si las lógicas tradicionales del periodismo, muy divididas, digamos, en algunos cajones de medios, en lo que se llamaba únicamente la prensa, lo que se llamaba únicamente la radio, lo que se llamaba únicamente la televisión,
Pues con esta digitalización y con esta nueva ecología de medios, pues ha venido a mezclarse, a amalgamarse, y ya no hay estos límites tan marcados entre esos diferentes medios. Hoy en día hay que pensar cómo podemos navegar entre esos medios. Eso no quiere decir que uno de ellos deba desaparecer, porque es la otra discusión, ¿no? Si la televisión, si la radio van a desaparecer en función de lo que está pasando en Internet. Creo que por ahí no pasa la discusión. La televisión sigue funcionando, la radio sigue funcionando, pero más bien lo que nos tenemos que pensar es cómo podemos difuminar esos límites entre esos medios y navegar entre ellos. Para eso se han desarrollado, ya tienen una experiencia muy interesante, varias formas de comunicación, varias estrategias narrativas. Una de ellas, la estrategia narrativa transmedia, que tiene que ver con cómo se propaga la información, cómo se propaga los contenidos en diferentes medios y navega sobre ellos, ¿no? Cómo un mismo medio puede articularse a otro a través de la narrativa transmedia sin necesidad de repetir el contenido, sino ampliando lo que dice el anterior, digamos, llenando huecos que no se taparon en el anterior medio. Es decir, esta narrativa transmedia está planteando la posibilidad de lo que han llamado los expertos la convergencia. Esa cultura de la convergencia tiene que ver con la forma en la que las audiencias de hoy están viendo los medios, ya no por separado, sino en una misma pantalla, en una gran pantalla que converge y que navega entre ella. Creo que hacia allá tenemos que pensarnos, creo que varios medios lo estamos haciendo, estamos pensando en cómo poder navegar en diferentes plataformas a través de diferentes medios. Eso creo que da posibilidad de hacer el cambio, digamos, tecnológico también desde el periodismo. No solamente hay que esperar que eso lo haga, no sé, las grandes plataformas de streaming, o que lo hagan el cine, o que lo hagan, digamos, las plataformas en Internet. Creo que nosotros ya tenemos la capacidad, ya está el conocimiento alrededor de las experiencias, y desde la no ficción podemos también abordar esas diferentes plataformas y ahondar un poco en esas nuevas audiencias en la cultura de la convergencia. Pero eso significa también, Andrés, que los estudiantes, por ejemplo, que están con nosotros en la universidad, o los profesionales que ya están en activo, tienen que empezar, o sea, empezar no, porque esto lleva ya un montón de años, lleva décadas de hecho, pero nos exige una continua actualización, no solo en distintos medios canónicos, sino también en distintas formas de contar. En las formas de contar para las redes sociales, en las formas de contar offline, en escenarios abiertos al público, etcétera, que son parte también del ejercicio comunicativo transmedia, ¿no? Sí, claro. A mí me preguntan, bueno, de estas preguntas que siempre le hacen a los profesores, nosotros no tenemos todas las respuestas, claramente, pero se han hecho estudios alrededor de qué va a pasar con las formas tradicionales de contar en el periodismo. Entonces me preguntan mucho, bueno, ¿y qué va a pasar entonces con los géneros clásicos? ¿Qué va a pasar con la entrevista? ¿Qué va a pasar con la crónica? ¿Qué va a pasar con la noticia, con el reportaje? Eso desaparece en esta nueva lógica de lo digital, y pues digamos lo que se ha investigado al respecto plantea que no desaparece. La crónica y el reportaje, diría yo, incluso está tomando más fuerza hoy en día, ¿no? Como géneros narrativos que cuentan, que involucran incluso la subjetividad del periodista. Esto se mantiene. Más bien, lo que se está planteando es, a través de los nuevos formatos y digamos, las nuevas plataformas, también cómo se puede contar de manera no lineal, cómo la estructura narrativa va cambiando también. No necesariamente
hoy en día tenemos que pensar en una historia que termina en el inicio, inicia en el inicio y termina en el final, sino que podía, como pasa en las nuevas estructuras, podría en el camino cambiar digamos, la ruta de la narración y devolverse, volver hacia adelante, volver hacia atrás, o incluso algo que se está haciendo mucho hoy en día en los documentales no lineales es preguntarle al espectador, a la audiencia, si quiere seguir por un camino o quiere seguir por otro. Eso en la televisión tradicional pues no pasaba, ¿no? Si yo hacía un documental, mi documental iniciaba en un lugar y terminaba en el otro, y el espectador pues básicamente lo que hacía era verlo transcurrir. Hoy en día con estas nuevas formas de narración no lineal, por ejemplo en el documental, hay posibilidades de que el documental le pregunte al espectador en un momento dado dentro del desarrollo de la historia si quiere seguir por el camino A o quiere seguir por el camino B, y usted como usuario puede escogerlo. Eso ya lo han hecho las grandes plataformas de streaming y lo están haciendo hoy en día también los periodistas. Creo que lo que debemos hacer es articular lo que ya sabemos que continúa dentro de la tradición del periodismo del siglo XX, los géneros que ya conocemos, los tradicionales, y vincularlos a las nuevas realidades de las audiencias y a las nuevas plataformas. Creo que esa relación es la que está llevando hoy en día el camino del periodismo. No desaparece nuestro rol de periodistas, no desaparece lo que ya aprendimos como periodistas durante tantos años de experiencia digamos, internacional en la lógica del periodismo. Eso no desaparece. Nuestras prácticas cotidianas, como la entrevista, como hacer reporteo en las calles, eso no desaparece. Se vincula a las nuevas formas y se articula, creo yo, es el camino. A mí me queda sonando de lo que dice Andrés, el tema de la fragmentación narrativa. Tú en tu ejercicio periodístico, por ejemplo, ¿qué opinas de esta faceta de las narrativas, de la fragmentación? ¿Te encuentras a menudo dentro del ejercicio de Colombia Check? Estoy segura de que sí, porque vosotros trabajáis medios tradicionales, pero también redes sociales, nuevos medios, etcétera. Pero más allá de solamente el ejercicio de verificación, ¿cómo ves la fragmentación narrativa en el ámbito periodístico? Pues yo creo que para contestarte doy una explicación antes, y es ¿qué es Colombia Check? Porque yo sueño que todo el mundo sepa, pero de pronto no. Somos un medio de comunicación que hacemos verificación, y verificación de desinformaciones y verificación del discurso público. Entonces ahí pues hay como un ejercicio periodístico que yo relaciono no con un género todavía, sino como con la investigación, con el periodismo de investigación, por un lado. Entonces, cuando ustedes hablaban ahorita de esas formas narrativas, yo creo que es chévere contar el reto que nos enfrentamos nosotros. Una verificación es comprobar que algo es falso, es verdadero, o es cuestionable según unas calificaciones que tenemos con una metodología establecida. Entonces, para llegar a esa conclusión a veces el camino es muy largo. Y para llegar a esa conclusión tenemos que probar un ejemplo, que una desinformación es falsa. Y eso no se hace en 3 párrafos ni se hace de una forma corta. Entonces, nosotros durante muchos consejos de redacción decíamos, pero Dios mío, ¿qué hacemos? Nuestras notas son extensas. Yo vengo de un formato periódico y teníamos un dicho, trabajé muchos años en el país, y era que eso era un ladrillo, que eso era muy largo. Y teníamos esa pregunta, como dejar de hacer esos ladrillos que estamos haciendo muchas veces, pero que es que son ladrillos que obedecen a una investigación previa que tiene que contar todos esos pasos, ¿o qué hacemos? Y en esas formas de narrar diferente, hemos ido encontrando como la forma de llegar a diferentes audiencias, y es las redes sociales. Tenemos en este momento unos productos que nos permiten a través de los carruseles de Instagram, de los Reels o del TikTok, a través del video, contar un chequeo.
contar un chequeo sacando los puntos claves y diciéndole a la gente, si lo quiere leer completo, pues vaya, léase nuestro mamotreto, vale la pena, pero léalo. Pero son esas dos formas y creo que es algo que todos los medios hemos tenido que descubrir y hemos ido nutriendo con otras realidades. Tuvimos la oportunidad de oír a Lalif, que es un creador de contenido que en mi opinión es maravilloso, y vemos cómo desde su ejercicio de narrar los territorios, de narrar sus zonas, de narrar la cotidianidad, lo hace de una forma rigurosa, que creo que es otro punto que a mí me gustaría tocar en esta charla, porque tenemos que hablar de los retos del periodismo y a veces en esos modelos narrativos tan nuevos se nos olvida el reto de lo que somos, de la verificación y de las realidades que contamos. Entonces a veces por creernos que vamos a intentar llegarles a un público más joven de una forma más agradable, también se nos olvida el fondo. Entonces creo que debe ser una mezcla de las dos cosas. Y el hecho de hacer contenido un poco más cercano a la gente no quiere decir que ese contenido no tenga fondo. Y me voy a devolver un poco algunos de los comentarios, y es que el mundo va a una velocidad súper loca y a veces no logramos ir a la misma. La tecnología cada vez está mucho más rápida. Y cuando hablaban de las audiencias, ustedes hablaban un poco de esa comunicación que tenemos con las audiencias. Es que nosotros antes, ejemplo, la comunicación que teníamos con las audiencias en su momento en un periódico impreso era la página del lector y las cartas que llegaban, o no me imagino que aquí en Telepacífico eran las cartas de las personas que llegaban. Luego llegó el internet y llegaron los comentarios que recibían en las notas, pero es que ahorita la comunicación es mucho más directa y mucho más de tú a tú. Entonces creo que eso también marca un reto para nosotros, los y las periodistas. El hecho de tener esa retroalimentación constante de lo que hacemos, que creo que también nos genera muchas preguntas. Yo quisiera, a propósito de esto que plantea Ana María, hablar sobre el periodismo en región. Me parece que es un tema muy interesante que ya tú lo introducías y es, digamos, la forma en la cual hoy en día se podría decir algo, ¿no? Y decir algo que signifique algo para nuestras audiencias como periodistas. En el contexto en el que yo me muevo, que es en la universidad, los estudiantes preguntan, bueno, profe, pero con todos los medios que hay, con todas las redes sociales, con todas las organizaciones periodísticas que hay, que transmiten en internet y que por lo tanto pueden acceder todas las personas en el mundo que tengan acceso a un equipo y a conexión, pues entonces nosotros ¿qué podemos decir de nuevo? ¿Dónde estaría la posibilidad de dar, digamos, una información que pueda ser diferente a esa que ya todo el mundo conoce, a partir incluso de las redes sociales? Y una de las respuestas, creo yo, tal vez no la única, pasa por la idea de el periodismo de proximidad, el periodismo regional, que puede desde la localidad o desde la región decir algo que sientan nuestras audiencias que le pertenece, que lo relacionan, que le es familiar. Y creo que esa familiaridad y esa proximidad podría llegar a significar en el periodismo la transformación de lo que significa esta globalización periodística y la forma en la cual podemos nosotros, digamos, participar de ella de manera activa. Yo sé que Eva ha trabajado en el Cauca durante algún tiempo como profesora y ha sido también, ha trabajado con emisoras comunitarias y demás, y sabe mucho de esto de la proximidad en el periodismo. Me gustaría que nos contaras un poco sobre esa experiencia. Bueno, pues no sé si tanto como contar de la experiencia, pero sí incidir un poco en lo que estáis diciendo, que me parece fundamental. Efectivamente, estoy con Ana María en que el acercamiento a las voces de las fuentes no
pues no gubernamentales o no tradicionales que se llamaban antes, o esas fuentes de autoridad, expertos, etcétera, el acercamiento a fuentes populares, ciudadanas, cotidianas, no resta rigor a la información, ni mucho menos. Y lo que suma es empatía, ¿no? Y efectivamente una cercanía discursiva y temática también, porque los temas que posicionamos a veces no son los temas que la ciudadanía quiere posicionar. Ahí hablabas de los estudiantes están deseando contar sus historias también, ¿no? Hay un ímpetu por contar las propias historias y hay herramientas para hacerlo. Y en cuanto a las comunicaciones o la comunicación comunitaria y popular, en la que efectivamente hemos pues realizado procesos durante mucho tiempo, ese posicionamiento como agendas creo que realmente fomenta una cercanía con el mundo periodístico y con la comunicación, y elimina, y también lo escuchábamos antes, la lejanía de… Yo no creo tanto que sea de la impostura de la perfección, ¿no? Porque pues no es lo mismo verte en una pantalla de 56 pulgadas que tiene la gente en casa que en el celular en vertical. No se ve lo mismo, no es el mismo tratamiento de la imagen, etc. Entonces, unas cosas requieren de unas puestas de producción, unas apuestas de producción y otras de otra. Pero sí de los temas, sí esa cercanía de los temas y de las personas que los representan, ¿no? Creo que esos ejercicios de acercamiento a lo local nos acercan también como profesionales de la comunicación a las audiencias o a los públicos que no queremos perder bajo ningún concepto, ¿no? Yo ahí te quería decir algo, y es, hace mucho tiempo hay una maestra de periodismo a la que yo le aprendí mucho, que es María Teresa Ronderos. Y María Teresa, en uno de los talleres que nos dio, me dijo una frase que a mí me quedó aquí y todavía la repito, y es: no sigan cubriendo la realidad fragmentada, cubre los procesos. Y lo que pasa es eso, que a veces hablamos mucho, y eso sí es un término viejo, del periodismo marciano. Ese periodismo que llega al Cauca, si vamos a hablar, entonces va a Toribío, cuenta la historia y sale, y se va, y no regresa. O el que va a Buenaventura y va y entonces cuenta la realidad de las masacres de ese momento, o las casas de pique en su momento, o determinada realidad, pero no regresa y se queda solo con esa foto. No cubre el proceso de los últimos años que ha vivido, teniendo no solo las estadísticas de la violencia, si vamos a hablar de tema de violencia, sino también como todo lo que ha pasado con las organizaciones civiles en Buenaventura. Entonces te quedas con fotografías. El cubrir el proceso te permite también eso, tener como todo el contexto que es tan importante para contar las historias. Y el cubrir el proceso te permite que no te metan siempre los dedos a la boca también, porque conoces, te vuelves, has visto como el devenir de las comunidades, entonces ya no eres como ese agente externo, ese periodista que llega solo a poner la cámara, la grabadora y sale y se va. Entonces creo que eso es importante también para la forma que contamos esas realidades, el conocerlas, y el conocerlas no una sino muchas veces, y eso te permite una mayor profundidad y también entender una forma de pensar diferente, porque ahorita dijiste una palabra que a mí me quedó aquí, y es lo nuevo. No siempre tenemos que contar solo lo nuevo, que creo que es algo que nos metemos a veces los periodistas. Yo les voy a dar un ejemplo de algo que a mí me pasó y que me parece… Yo fui la periodista y editora judicial del periódico El País muchos años, y muchos años conté muchas historias sobre el narcotráfico, sobre los ciclos de violencia que ha habido en la ciudad. Después de un taller que hicimos con Consejo de Redacción, un grupo de periodistas, hicimos un especial que se llamaba El Mapa de la Muerte, 15 años de homicidios en Cali. Y mucho de lo que decía ese parte del especial no era nuevo, pero es que a veces los periodistas que estamos acá en el día a día tenemos una realidad que no entendemos la potencia que puede tener, porque eran 15 años de yo haber cubierto muertos, haber ido a la URI, haber ido a levantamientos, haber visto las masacres, pero que yo no había puesto como en un mapa, como en un todo. Y esa investigación, que fue un ejercicio de periodismo de datos, nos permitió ver como todo ese 360 de lo que era la violencia en Cali, algo que ya teníamos, y muchas de las cosas no eran nuevas. Lo nuevo fue el formato en el que la contamos, y lo nuevo fue
el análisis que hicimos con esos hallazgos. Entonces también creo que es importante tener en cuenta eso. Andrés, estamos que nos pegamos para contestar, pero desde el principio queríamos hacer una conversación que fuera abierta y aquí hay un montón de periodistas. ¿Qué tal si abrimos el debate? ¿Les parece? Primero la desinformación, si quieres. Es que creo que te quieren preguntar algo concretamente. Buenos días. Con estos grupos que existen hoy en día de periodistas, con estos grupos que existen de algunos portales que se han creado, ¿ustedes creen que todavía existe la chiva, que todavía existe esa primicia? Porque muchas veces uno llega a un noticiero y ya la noticia la ha visto o la han compartido entre amigos, entre colegas y compañeros. Gracias. ¿Quieres contestar, Ana? Yo, para empezar, preguntaría si lo importante hoy en día es la chiva. Pues es que yo vengo de… A mí sí me gustaban las chivas. Sí, claro. Yo no voy a ser hipócrita, me encantaban. O sea, era parte, o sea, yo vibraba con la noticia y me gustaban las chivas. O sea, yo no he perdido ese lado. Lo que pasa es que creo que también las chivas tienen que ponerse en sus dimensiones y analizarlas un poco, porque es que yo creo que a veces una chiva era una filtración de una fuente que te estaba utilizando. Y cuando yo empecé, yo creo que yo la recibía sin pensar con tal de ver eso. Pero tuve personas que me dijeron, calma, calma que averigua más detalles. O por el afán de una chiva también nos pudimos haber equivocado. Entonces, o sea, tener noticias exclusivas creo que sí hace parte de lo que nos gusta a los periodistas y creo que sigue siendo importante. Pero también tener esas noticias exclusivas verificadas, creo que es súper importante y es parte de mi trabajo ahora, o sea, verifico. Y no debe ser solo lo que nos mueva. Yo veo ahorita muchos medios de comunicación que dice exclusivo y hace una semana alguien lo sacó en redes. Entonces también creo que tener el exclusivo ahora es muy relativo con lo que tú dices de las redes sociales. Puede que alguien que sea creador de contenido ya contó eso, pero como yo creo que no es importante y yo como medio conocido tradicional, si lo digo yo ahí es que lo valido, es lo complejo. Pero hacer trabajos exclusivos e intentar marcar agenda, creo que sigue siendo importante. Vamos con eso otra vez porque creo que nos va a dar mucho pie para hablar de desinformación, pero antes, ¿nosotros cómo lo estamos abordando en la universidad? Este tema, porque en realidad creo que lo estamos ampliando mucho más que la persecución de la chiva. Yo de todos modos estoy de acuerdo contigo, ¿eh? Al final hay una tensión también en el ejercicio de la reportería, sobre todo, pues que a veces nos lleva a desearlo y a buscarlo con mucha vehemencia, pero no es tampoco, quizás, la visión de futuro puede que no pase por ahí, ¿no? Sí, yo quiero darle un poco la vuelta y decir, bueno, evidentemente el periodismo sigue teniendo un aspecto importante que tiene que ver con la actualidad, ¿no? Con la actualidad de los hechos y con lo que está pasando. Creo que eso no se pierde. Sin embargo, frente a las nuevas dinámicas de, por ejemplo, las redes sociales, donde una persona va caminando, se sube al transporte masivo y ve directamente una situación, no sé, una movilización, un robo, un problema de tránsito, y él mismo con su propio celular lo puede transmitir, pues yo creo que ya se hace muy difícil esperar que parte de la función principal del periodista sea, digamos, tener la chiva. Creo que se pierde, entre comillas, porque creo que no es una pérdida en realidad, sino que se comparte esa idea de la última noticia y la noticia de actualidad con las redes sociales, porque la están transmitiendo incluso en directo antes de que yo me pueda transportar con mi cámara como periodista a cubrirla. Pero yo creo que eso no es algo que deba preocuparnos demasiado. Yo creo que como periodistas, más bien, lo que tenemos que pensar es
¿Qué podemos hacer nosotros como periodistas que no hacen las personas con su móvil cuando pasa alguna noticia y la transmiten en directo en un Facebook Live o etcétera, etcétera? ¿Qué podemos hacer nosotros como periodistas que no hacen ellos? Ellos pueden transmitir y pueden grabar medianamente, incluso con cámaras de muy buena capacidad y, digamos, registrar lo que está sucediendo. Pero entonces el papel del periodista no significa que va más allá de eso. Nosotros debemos hacer un periodismo de profundidad donde, además de mostrar lo que está sucediendo, podamos hacer un ejercicio de análisis de lo que está sucediendo, de profundizar un poco en lo que está sucediendo, en las causas de lo que está sucediendo, de verificar, como nos dice Ana María, de verificar esa información, de contrastar las fuentes y de preguntarles a diferentes sectores sobre ese tema y que nos den diferentes puntos de vista y eso enriquezca, digamos, el cubrimiento de esa noticia de actualidad. Yo creo entonces que frente a eso, nuestra actitud no debe ser, nos están quitando la chiva, nos están quitando la noticia de última hora, sino más bien, ¿qué vamos a hacer nosotros como periodistas? ¿Qué podemos y qué debemos hacer nosotros como periodistas para complementar, para profundizar, para darle contexto a esa información que ya está rondando en las redes sociales y con la cual, pues yo sí voy a decir algo que tal vez no es muy popular, con la cual ya no podemos competir, compañeros periodistas. O sea, esa competencia ya la perdimos. Tratar de llegar primero ya no lo vamos a lograr en todos los casos. Vamos a ver qué opinan los compañeros periodistas, que tenemos otra pregunta en la sala. Creo que ya tiene el micrófono. ¿Está prendido? Hola, buenos días. Mi nombre es Carmen Alicia Sarmiento Mora y hago parte del equipo periodístico de Telepacífico Noticias que dirige Armando Gamboa. Este espacio de reflexión creo que ha sido fabuloso, pero creo que la columna vertebral del periodismo hoy, ayer y en cualquier tiempo debe ser la búsqueda de la verdad y también el mantenimiento de las buenas formas. A mí me encantó lo que dijo Lali, pero hay algunas cositas con las que no puedo estar tan de acuerdo, porque en la búsqueda de audiencias y likes nos acercamos peligrosamente a un hecho que fue de trascendencia nacional y que sucedió con el personaje de la tía Inés. Entonces, sí, tiene razón Lali cuando dice que se consiguen más reproducciones del video que hacen los creadores de contenido que el que hacemos nosotros con nuestras cámaras y nuestro trabajo de redacción. Yo tengo más likes cuando subo un video en el que estoy bailando que cuando subo incluso un trabajo con el que he obtenido un premio de periodismo. Entonces, ¿cómo encontrar el justo medio? Porque creo que definitivamente hay cosas que nos acercan y otras que nos mantienen distantes. Y no creo que podamos en nombre de la búsqueda de audiencias perder el norte de lo que es la función y la razón de ser del periodismo. Muchas gracias. Muchas gracias, compañera. Yo no creo que Lali esté alejado de la búsqueda de la verdad. Por ponernos en el ejemplo del influencer con el que hemos compartido también en horas de la mañana. Obviamente, las generaciones más jóvenes, igual que las generaciones que ya están más ancianas, igual que nosotros, durante toda nuestra trayectoria profesional, seguramente necesitamos momentos de alfabetización mediática continua, ¿no? Para poder encontrar en las rutinas periodísticas contemporáneas de nuevas generaciones o en esos bailes de TikTok, etcétera, el sentido social al que responde nuestra profesión. Yo creo que la búsqueda de la verdad, por supuesto, está por encima en el ejercicio periodístico, más allá que en la comunicación pueda pues ampliar sus fronteras, ¿no?, hacia el entretenimiento, hacia otras formas educativas, etcétera. Pero ahí creo que eres tú, Ana, la que tiene la voz cantante, ¿no?, en cuanto a la búsqueda de la verdad. Pues, a ver qué. Dos cosas. Una, es que creo que la realidad es compleja y yo no tengo fórmulas mágicas. O sea, yo lo que digo es lo que creo, pero hay varias realidades y es una realidad que a veces, yo hoy trabajo en un medio de comunicación independiente que tiene unas dinámicas diferentes a las que tuve cuando trabajé en un medio tradicional cubriendo noticia diaria.
Y el estar aquí no me hace desconocer el otro lado que también conocí, respeto y valoro. Entonces, por un lado es eso. Entonces, yo sí creo que la noticia sigue siendo importante y creo que no siempre vamos a tener tiempo. Es algo que decías ahora que me parece que sí es importante. Todos los aristas, un ejemplo, el atraco del bus. Pero si nos ponemos a hacer todo ese recorrido, puede que salgamos 3 días después. Entonces también, pues nosotros seguimos respondiendo a unas lógicas de inmediatez. Pero hay un punto que yo quería decir ahí que después uno con lo que decía acá, con la pregunta o lo que decía Carmen ahora, y es, pero sí hay algo que es un gran riesgo, y lo digo desde la experticia de lo que hago ahora en Colombia Check, y es, pues antes de mirar que alguien sacó un video, miremos que sea de hoy, miremos que sea reciente y miremos que sea en Cali, que creo que a veces es el gran problema que estamos teniendo los periodistas, y es que subimos eso sin verificar. ¿Por qué? Por salir más rápido y por el clic, que creo que es uno de los grandes problemas y retos que tenemos, porque es que todos queremos que nuestras noticias, y todos queremos aprender de SEO, pero tampoco le vamos a vender al alma al diablo porque tenga todos los likes, o si lo hacemos, hagámoslo a conciencia y asumámoslo. Entonces, antes de eso, al menos metemos el sentido común, que a veces en esa dinámica, ese corre diario, se nos pierde. Miremos si en serio los detalles, si tiene los colores del mío, si las noticias que podamos, miremos como la zona, todos esos detalles que pueden llevarnos a decir, oiga, este video es como si hace 2 años, el mío en este momento no estaba así, o esa ruta ya no funciona. Todos esos detalles pueden, antes de salir como locos a publicar lo que están diciendo en redes, pues nos pueden salvar. Y no es necesario, puede que para después hagamos un informe sobre que en ese punto habían robado tantas personas y le damos un enfoque mucho mayor, pero en ese momento lo primero que tenemos que hacer, porque sé que tenemos que salir con eso, es verificarlo, por un lado. Por el otro lado, yo creo que a veces somos resistentes al cambio y a veces nos cuesta, y me incluyo, pues porque yo tengo 45 años y vengo de una escuela muy diferente a la que muchos creadores de contenidos ahora, o muchos jóvenes que están desde la comunicación haciendo unos ejercicios diferentes. Entonces, siento que mantener unas líneas éticas y mantener unas pautas de verificación, de intentar contar las cosas, intentar contar de una manera responsable y seria, no es enemigo de buscar nuevos formatos de contar las realidades y contar las noticias. Creo que los dos pueden ir de la mano. En el ámbito de la desinformación, a mí haber visto, haber oído a Lali me parece súper interesante, porque creo que es un ejemplo de creación de contenidos que enriquece. Porque por otro lado también no se nos olvide que hay muchos de creadores de contenidos o personas que se autodefinen creadoras de contenidos que lo que hacen es lanzar narrativas de desinformación y tienen unas agendas privadas muy complejas. Entonces también creo que es algo que tenemos que tener en cuenta. Tenemos otra pregunta de los compañeros. Hola, buenos días. Mi nombre es Lisandro Penagos, yo vengo de la Universidad Autónoma de Occidente. Decía Paulo Freire que nunca la solución a un problema va a venir de quien la genera. Y los medios de comunicación y las redes sociales pues generan problemas. Yo siento que a veces todos estos debates y estos conversatorios se centran básicamente en la rutilancia de la tecnología y no en la esencia de lo que se debiera hacer, ¿no? Llamar las cosas por su nombre, analizar las circunstancias que han llevado a que la producción de contenidos pues, nos tenga hoy en la era de información más desinformados que siempre. Entonces, algo decía Gabriel, por ejemplo, de la inteligencia artificial cuando hablaron de ella, y dice Noam Chomsky, que puede ser fácilmente el filósofo vivo más importante, que dejemos de decirle a su inteligencia artificial y llamémoslo más bien como es, un software del plagio. Y siempre va a existir el riesgo de que la tecnología ayude a algo, pero no va a superar al ser humano en su sensibilidad. Yo quisiera que ustedes cada uno hiciera alguna recomendación
aquí hay muchos estudiantes de comunicación y de periodismo, para cómo desde los escenarios de comunicación, en la producción de contenidos, no nos vamos a seguir centrando en la tecnología, sino precisamente en el contenido. Un amigo profesor de la universidad dice que lo importante no es la flecha, lo importante es el indio. Yo quisiera decir algo sobre eso que es muy interesante y lo conecto con la pregunta pasada. Frente a la rigurosidad, se plantea qué va a pasar entonces si todos son creadores de contenido, cualquier persona puede ser creadora de contenido y puede decir cualquier cosa y tiene una audiencia muy grande. ¿Qué va a pasar entonces con el oficio mismo del periodista? Que creo que es algo que nos tenemos que preguntar, ¿no? Si todos tienen acceso a una cámara y pueden aparecer en los medios y pueden decir y hacer muchas cosas frente a los medios y pueden ser influenciadores, ¿qué pasa con el estatuto de periodista como tal? ¿Desaparece el periodista? ¿Ya no va a haber periodistas de aquí en adelante? Pues yo aportaría, no tengo la verdad, pero aportaría una idea y es, todavía el periodismo tiene un estatuto de un lugar, digamos, epistémico, si lo queremos de esa manera, una forma de trabajar, una forma metódica de trabajar que genera, digamos, la diferenciación entre cualquier otro creador de contenido y el oficio del periodista como tal. Y eso tiene que ver con lo que nosotros llamamos en el argot del periodismo el rigor, ¿no? El rigor periodístico tiene que ver con seguir una serie de métodos de investigación periodística que, aunque no aseguran la verdad necesariamente, sí acercan al menos el proceso de la verosimilitud, la cercanía a lo que está sucediendo, tratando de confrontar diferentes fuentes, de verificar esas fuentes, de buscar un contexto, y creo que eso es lo que todavía nos hace necesarios a los periodistas, porque si usted ve en las redes sociales puede ver a diferentes personas diciendo cosas, pero todavía se ha perdido algo, es cierto, pero todavía las personas siguen diciendo, pero yo quiero ver un medio o un periodista al que yo le tengo confianza, al que le tengo credibilidad, que me lo diga para considerar que eso sí es verificado o no. Yo quiero ir a Colombia Check a mirar si Colombia Check me dice esto es una fake news o no. Es decir, todavía el estatuto de periodista, todavía tenemos un elemento de credibilidad en nuestras audiencias basada en la idea de que nosotros usamos el rigor de la investigación y lo que estamos mostrando ha pasado por un proceso de investigación previa y no necesariamente lo tienen los generadores de contenido que distraen, que crean contenido para divertir a las personas y demás, pero que no necesariamente tienen ese nivel de rigor en la información que todavía tenemos los periodistas. Yo creo que de ahí debemos agarrarnos y eso debe ser, digamos, nuestra ancla y lo que nos diferencia en términos del resto de generadores de contenido, que los hay muchos. Andrés. Y yo hago una última referencia a lo que nos dice la última pregunta. Es cierto que hay que fortalecer la complejidad de los contenidos, pero también es cierto, eso lo dijo un teórico de la comunicación del siglo pasado, McLuhan, y decía que había que tener en cuenta que el medio en sí mismo ya es un mensaje. Es decir, el medio como tal y la forma en que llega a ese medio y se comunica ese medio ya trae un mensaje por sí mismo. Así que esa separación entre el fondo y la forma, digamos que se diluye y mucho más con el nuevo ecosistema de medios. Bueno, como el compañero nos pedía también una reflexión conjunta, yo brevemente, usted había dicho al principio que no se pueden solucionar los problemas por las mismas personas que lo causan. Eso me recuerda una de las líneas de trabajo que estamos utilizando últimamente, que es el periodismo de soluciones, que es una perspectiva que intenta alejarse del catastrofismo
y de la alarma, del riesgo, de las inmediateces, ¿no? De un poco lo que decía Ana antes, de llegar a una información de forma paracaidista sin atender al proceso, puede llevar a la generación de reacciones de alarma y de incertidumbre a la larga, y eso es muy chomskiano también, ¿no? Pero el periodismo de soluciones, por el contrario, trata de buscar, de centrarse en, pues valga la redundancia, en aquellas acciones de mejora, aquellas buenas prácticas que se pueden identificar, adentrándose en los procesos y las dinámicas sociales. Entonces creo que conjuga ese tipo de narrativas que también creo que debemos explorar en los medios de comunicación y que ha habido experiencias muy interesantes en Colombia en ese sentido también. Podemos explorarlas porque también son un foco de autoridad ética del cuarto poder, que se llamaba antiguamente, ¿no? del periodismo. Esa sería mi recomendación actualmente, enfocar de otras maneras, con otras perspectivas, el ejercicio de la noticia, ¿no? Pues yo creo que nos tenemos que apoyar de la tecnología, pero no dejar que la tecnología nos use. Pero eso no quiere decir que desconozcamos que es una realidad que está para quedarse y va a seguir. Y si nos resistimos a entenderla, a comprenderla, pues nos vamos a quedar nosotros. O sea, es una realidad. O sea, sí. Tenemos que entender que buscar la forma de hacer un buen periodismo usando la inteligencia artificial y entendiendo que la inteligencia artificial tiene riesgos, pero también tiene fortalezas y nos puede ayudar en muchos procesos. Entonces, creo que es necesaria. Y sobre todo es necesario que estudiemos sobre ella desde el periodismo, que la comprendamos, que no la veamos como el enemigo por allá al que no conocemos, sino que la veamos como un riesgo, pero al mismo tiempo una aliada. Pueden poner como el ejemplo que les traje y es cómo desde Colombia Check hemos visto la inteligencia artificial. Yo les confieso que yo uso inteligencia artificial. Yo uso ChatGPT para que me dé recomendaciones de título SEO, para que me dé recomendaciones para traducciones, para que me dé muchas recomendaciones. Y he hecho ejercicios en que le he pedido historias que obviamente no va a publicar y sé que todavía tiene muchas falencias, o también tengo yo falencias en el prompt que le pongo, que es algo que debo mejorar. Pero lo que se ha demostrado con lo que hemos visto es que la inteligencia artificial en los temas de periodismo o en muchos temas por sí sola todavía no es suficiente. Hay medios que están haciendo noticias con apoyo a la inteligencia artificial, pero han metido la pata y no me acuerdo cuál fue el titular, que cometieron un error de algo creado por la inteligencia artificial sin el editor que revisara eso. Entonces creo que sí tenemos que aprender a usarla, pero también entendiendo sus complejidades y entendiendo que la inteligencia artificial tiene los sesgos y replica muchos sesgos todavía. Entonces también eso es un punto importante. Aquí, bueno, era otra, pero esta es otra nota que quería hablarles sobre tipos de desinformación y en esta coyuntura de Twitter, de X. Pero en la anterior que si me pones alguna de las de inteligencia artificial que te dije, que mandé, también los periodistas tenemos que estar pendientes porque desde la inteligencia artificial se está desinformando y va a haber una crisis de la verdad, porque muchas personas, y hay un gran riesgo en los audios creados por inteligencia artificial, que no hay herramientas para detectar que un audio sea creado por inteligencia artificial. Ahora va a ser el caballito de batalla de muchas personas a las que les pillan una conversación que no deberían tener y van a decir, ay, eso me lo crearon con inteligencia artificial. Esos son los deepfake, ¿no? Ahora mismo también en audio. Sí, y los videos que todavía, los que hemos visto hasta momentos son identificables o las fotos, pero eso va a ir mejorando cada vez más. En esta, que es un ejemplo de una imagen compartida hablando del Pacífico y decía… pues ahí se fue. Hay unos elementos porque fue muy machetera, o sea, la imagen todavía cualquiera identificaba con las caras de la gente, pero ahí voy a lo que Lisandro decía, también no tenemos que ponerlo todo en las manos de las tecnologías,
pues metámosle sentido común y analicemos las banderas. El diablo está en los detalles. Pues en los detalles también está la verificación de las desinformaciones muchas veces. Entonces, pues primero que todo, ¿cuál Pacífico es? O sea, miremos qué montañas va a tener, analicemos los colores, analicemos las banderas que hay ahí, analicemos cuánta población de Guapitimbiquí, Mina y Tumaco es negra, es afrocolombiana, y aquí la mayoría son blancos. Entonces, empecemos a ver esos detalles que también es el ejercicio del periodismo. Entonces, no le digamos no a la inteligencia artificial, pero no olvidemos nuestra esencia, que creo que es parte del mensaje que yo quería traerles. Ana, es que tú tienes muy afinado ya el radar para la sospecha, de todos modos, eso está muy bien. Creo que había otra pregunta en el público. Ya sí, muy buenos días, mi nombre es Patricia Vázquez, soy directora de la revista Colombia Tierra de Campeones, revista digital. Bueno, primero darle las gracias a todos los que hicieron posible este evento, porque realmente es maravilloso poder uno escuchar de cada uno de ustedes pues todo lo que se está tratando en este momento y pues podernos actualizar. Segundo, felicitarlos a todos y felicitar a Ana María. Quiero felicitarla, fue compañera mía en el país cuando yo trabajaba en el área comercial y ella siempre periodista. Mi esposo también fue periodista del periódico El País y pues yo ahorita también en mi ejercicio del periodismo. Me ponía a analizar cada una de las cosas que estamos pues diciendo acá en este recinto y pienso, es una opinión muy personal, que el periodismo de escritorio está mandado a recoger. Con todo este tema de las redes sociales, pues nos toca investigar, que es lo que ha hecho Ana María siempre, y irnos a un periodismo más de análisis y un periodismo que no nos deje de decir mentiras. Entonces, también decirle a la academia que tenemos que, o sea, ese periodismo de la vieja guardia tiene que acercarse más al nuevo periodismo, a los jóvenes, porque tienen mucho que enseñarnos y nosotros también a ellos. Entonces, yo creo que es hacer más de estas cosas en las universidades, en la academia, donde nosotros nos podamos acercar a todas esas cosas tan buenas que ellos como nuevos periodistas, como jóvenes tienen y que nosotros también tenemos que aprender. Entonces estamos abiertos a un periodismo de una realidad que se está dando ahorita, de todo lo que estamos escuchando en este momento, y yo pues realmente abierta a mis 52 años, abierta a escuchar y aprender. Muchas gracias. Gracias a ti. Y bueno, creo que estamos en eso también, ¿no, Andrés? En intentar abrir la academia precisamente a las nuevas formas de narrar. Por ahí hay un estudiante, de hecho, que también quería intervenir y de pronto, pues mira, ya tiene el contacto con la compañera. Ahí está, una estudiante, no veo bien. Hola, buenos días. Mi nombre es Tatiana Guilombo, soy estudiante de Comunicación Social de CUDES. Hay un dicho que dice que el fin justifica los medios, aunque creo que está en duda ello. Y mi pregunta es, ¿cuál es la postura de la ética profesional frente a estos titulares sensacionalistas, amarillistas, como le queramos ver, solo para generar, aunque tengamos la verdad, solo para generar tráfico en las plataformas? Bueno, es interesante hablar de la ética periodística porque creo que es una de las materias en las cuales tenemos que volver constantemente como periodistas y mucho más hoy en día frente a todo lo que está pasando con las fake news. Yo creo que eso no es nada nuevo, es decir, ahora se hace en redes sociales y se multiplica por 1000, pero creo que eso siempre ha existido, estas ideas de decir mentiras para obtener aprobación de quien nos ve o quien nos lee, ha sido una constante en el periodismo. En el siglo XIX los periódicos eran periódicos ideológicos y digamos que querían levantar ampollas sobre algún tema, criticar a alguien y entonces tiraban frases, salidas de contexto,
cuestionaban inventando historias sobre algunos personajes, por ejemplo, del poder o de la política, y sacaban sus panfletos y eso, digamos, creaba sensación en los públicos, digamos, sensacionalismo. Ese sensacionalismo, ese amarillismo, esa idea de inventar historias para generar apoyo en el público, pues no es nada nuevo en el periodismo, lo conocemos de larga data. ¿Qué es lo nuevo de hoy? Pues lo nuevo es que cada vez está más refinado, cada vez es más difícil distinguir, digamos, esas historias, cada vez es más difícil también verificarlas, ¿no? A primera vista, como se hacía antes. Por eso la labor de estos medios que se dedican a chequear es tan importante. Pero incluso no debería solamente ser los medios, sino todos nosotros como audiencias, como públicos, deberíamos tener herramientas para aprender a chequear hoy en día las informaciones que hay. Es decir, hoy en día, si yo miro en mis redes sociales una imagen, yo tendría que tener una formación que me permita pasar eso por un programa, por un sistema que me permita chequear si es falsa, si es un montaje, si es antigua y la están haciendo pasar por reciente. Andrés, eso hoy en día hace parte de la cotidianidad. Ellos lo hacen, Colombia Check. Claro, ustedes Colombia Check por supuesto hace su formación. Ir a los muchachos de los colegios y de las escuelas, porque eso es tan necesario hoy en día como cualquiera de las otras materias de la escuela, como matemáticas, como español o como sociales, ¿no? Hace parte de una competencia social que ya no está circunscrita al periodismo, sino que ya es compartida o debería ser compartida. Sí. Yo frente a tu pregunta, creo que esa guerra del clic y esa guerra de los titulares o esa fórmula de los titulares, pues es un harakiri que hacemos de alguna forma, porque cada vez tenemos menos credibilidad. O sea, en el barómetro de la democracia, las democracias están cada vez creyendo menos y a los medios cada vez nos creen menos. Entonces creo que también es un harakiri, y es un harakiri temporal, porque muchos usaron esa fórmula del título súper atractivo, pero que la nota no reflejaba lo que decía el título, y las audiencias de pronto lo empiezan a cobrar. Y como ahora los medios en internet no dependemos solo de las audiencias, sino de algo que poco entendemos o que es una realidad muy compleja, que son los algoritmos, pues los algoritmos ya no premian eso como en su momento, entonces también cambia. Entonces lo que ayer era una fórmula magistral para que subieras tus usuarios únicos, en este momento no es tanto. Entonces también todo va cambiando y de alguna forma esos algoritmos no están priorizando esas fórmulas engañosas. Yo de todos modos te invito, y bueno, a todos los que tengan algo que ver con la formación en este salón, a que se pongan en contacto con Colombia Check. Sus formaciones para la academia o para otros periodistas son fantásticas, realmente se aprende muchísimo. De veras, pónganse en contacto con ellos y vendiendo el tema completamente. Es un harakiri, es así. Pero también es muy malo. O sea, la calidad es tan pésima que es posible que dentro de unos años todos estemos asqueados, ¿no? del clickbait, y realmente sea ese tipo también de espacios que vamos a ir eliminando. Es muy probable, bueno, eso creo yo. Yo creo que nos quedaríamos aquí hablando toda la mañana y toda la tarde. En cuanto uno abre el cajón de los retos periodísticos, en esta profesión tenemos siempre ese nervio de las incertidumbres, ¿no? Y creo que eso también puede ser muy constructivo para nuestro oficio. Me parece que nos hemos quedado sin tiempo. Entonces vamos a cerrar este conversatorio, nos quedamos aquí un rato, conversamos ya en el backstage todos. Muchísimas gracias a todos los que han estado aquí en el Teatro Estudio de Telepacífico, gracias a la Gobernación, gracias al Ministerio de las TIC, a Colombia Check y a la Universidad del Valle por hacer posible este espacio. Muchísimas gracias a todos. Feliz día. Gracias. Presentó Celebrando el Día del Periodista, charla poderosa.
El periodismo, retos, narrativas e inteligencia artificial.